Les quiero recordar entonces que también tenemos pendientes el envío, o ya debería estar el envío del proyecto que ustedes están realizando. Recuerden que el proyecto es la aplicación de las clases que vamos viendo. En un tema, por supuesto, libre del tema que ustedes escojan. Ya vi por ahí algunos proyectos que ya me han enviado. La idea es que cuando tomen la evidencia de ese proyecto, pues tomen también las partes que están aplicando según los temas que se van viendo. De pronto, si toman un pantallazo solo en la parte de arriba de la página, pues no se alcanza a ver el resto, no se alcanza a ver de pronto donde usted está utilizando las listas, eh, de pronto no se alcanza a ver donde utiliza usted las tablas, donde usted utiliza múltiples párrafos, ¿sí? O imágenes, videos, ese tipo de cosas que ya hemos trabajado en las primeras sesiones. Entonces recuerden que el envío número 5 es el avance que llevan hasta ahí, hasta esa sesión número 5. Entonces espero que sus páginas pues ya hayan avanzado lo suficiente como para llegar hasta ese punto número 5, hasta esa sesión número 5. Y después pues ya le puedan agregar formularios, por ejemplo, que son elementos que también ya hemos tratado, que tratamos el día de ayer en clase. ¿Listos? Entonces esos elementos sí ya irían para la siguiente entrega. Bien, entonces tengan presente eso. El proyecto es tema ya libre. La información que vaya en el proyecto sí es de cada uno de ustedes. Solo es plasmarla. ¿Sí? Recuerden que para presentar las evidencias, pues abren un documento de Word, van tomando los pantallazos de su proyecto. Tomen hartos pantallazos para poder ver todas las partes que ustedes tienen. Y podamos evidenciar pues que ustedes están aplicando las cosas. ¿Listo? No se les vaya a olvidar tomar bastantes pantallazos para que se pueda ver bien el proyecto que están haciendo. Si ustedes se dan cuenta, los proyectos que también por aquí hemos manejado, eh, bueno, los borradores que estamos haciendo, recuerden que también tienen múltiples hojas. Por ejemplo, la hoja de formulario que estábamos tratando ayer, pues es una hoja aparte dentro del proyecto. ¿Sí? Entonces, esto lo podríamos también separar. Así como podemos separar, por ejemplo, las imágenes y las imágenes que tengamos o la parte de multimedia, pues también puede ser una hoja aparte. ¿Sí? No necesariamente tiene que estar todo en la misma hoja. ¿Bien? Entonces, piense que eso también puede ser eh, separado, puede tener varias hojas. ¿Sí? Las tablas también pueden estar en otras hojas diferentes. Nosotros cuando hicimos tablas también las colocamos en otras hojas diferentes. Entonces, todo eso recuerden que ustedes lo pueden enlazar con etiquetas A. Entonces, esas etiquetas pueden unir cada uno de los proyectos que ustedes están haciendo para que pues también tengan un sistema de desplazamiento entre ellos. Bien, entonces no se les olvide esa partecita, tener pues proyecto y tomar las evidencias de las partes que están agregando cada vez que vayan teniendo pues un tema eh, para agregar o un tema que hayamos visto. Sin embargo, pues les recuerdo que la entrega 5 sí es importante porque esa es una de las notas que te va a colocar. Entonces sí les recomiendo esa entrega 5 lo más rápido posible. Para los que no lo han hecho, ¿no? Para los que ya pues está evaluada. Y en la siguiente entrega pues termina siendo el 31, ¿listo? Que sería el lunes. Entonces esa ya es la entrega final. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí, alguna duda sobre esta parte del proyecto. ¿Todo bien? Bueno, listo. Entonces, mirar aquí unas personas que no he colocado aquí. Listo. Bien, entonces, si no hay preguntas, pues vamos a continuar con el tema del día de hoy. Recuerden que el tema anterior fue el de formularios, es básicamente la parte visual del formulario. eh, Son los elementos que van a tener dentro del formulario. Recuerden que pues se necesita otros lenguajes adicionales o otros enlaces hacia
aplicaciones o hacia otros lugares para almacenar, pero eso no nos corresponde por ahora. Solo la parte visual de cómo sería el formulario, cómo verían ustedes el formulario que están creando. ¿Bien? Entonces, ese sí, para que lo tengan presente, también ya sería una parte de nuestro proyecto. Pero eso sí, pues lo miramos hasta el 31. ¿Bien? Les recuerdo que la plataforma, pues también tiene los temas que estamos viendo. Por aquí yo tengo abierta la plataforma. Ya se me había desconectado. En la plataforma, pues estamos en la sesión número 7. Y la sesión número 7 nos cuenta que estamos hablando de algunos elementos de posicionamiento. Bien, esto básicamente, esta sesión es enfocada a posicionamiento, ¿listo? A ubicar elementos que tenemos dentro de nuestras páginas, por si de pronto pues tenemos varios elementos o tenemos pues de pronto alguna dificultad con algún elemento, que este elemento pues se pueda modificar su ubicación con respecto pues a varios elementos que tenemos dentro de nuestra página, y estos elementos pues son, digamos que los podríamos mover en caso de que necesitemos hacer ese tipo de trabajos. Entonces la parte de posicionamiento es la que nos corresponde aquí en la sesión número 7. Recuerden que hay unos ejercicios también que pueden realizar. Si los quieren aplicar de una vez a, a su proyecto, pues perfecto que los puedan aplicar. ¿Listo? Y hay un documento también que dice sesión número 7, que también tiene pues la información que corresponde a la sesión. ¿Listo? Por si necesitan documento de apoyo. Bueno, entonces voy a ir a nuestro programa Visual Studio Code, que es donde estamos trabajando. Por aquí lo tenemos abierto. Regálenme un segundo por aquí. Voy a quitar este archivito que está por aquí. Listo. Bien. Perdón. Coloqué el de guardar con donde no era. Bueno, listos. Aquí hay una hojita nueva, en este caso, de tantas hojitas que tenemos. Recuerden que toda esta parte inicial, mucho de este contenido y de esta estructura, ya la puede suministrar o nos ayudan a colocarla las personas que diseñaron este programa, este Visual Studio Code. Entonces, todos estos datos que están en el GEAD, pues ya saben que los podemos agregar automáticamente. Si no, usted puede crear una página base y la puede repetir, o puede repetir el código o la estructura, que ya habíamos visto también las estructuras, y podemos repetir pues todos los elementos que consideremos que pueden estar pues, en todas las páginas. Entonces, eso ahorra pues cierta cantidad de líneas de código que no tendríamos que repetir, porque ya las hemos hecho por lo menos una vez. Por ejemplo, esta que aparece aquí, el link, ustedes ya saben que es la que me enlaza a una hoja de estilo, ¿sí? A una hoja de estilo que es en CSS, y esta es la que me permite pues modificar a través de la hoja de estilo el aspecto visual de nuestra página. ¿Listos? Entonces esa sería una línea que encontraríamos en todas nuestras páginas para que tengamos pues el mismo estilo aplicado en las páginas. Sin embargo, pues usted también puede crear otros archivos de estilo por si considera que debería haber algún estilo diferente en alguna otra página, ¿sí? Pero pues yo les recomendaría que conservaran pues un estilo general. Bien. Lo otro que tenemos por acá, ustedes ya conocen el body. Ustedes ya saben que hay un encabezado, un header, que tenemos también dentro de la estructura. El body básicamente contiene todo lo que nosotros vamos a escribir, ¿sí? Y dentro pues colocamos las etiquetas que ya conocemos. Por aquí hay una etiqueta bastante sencilla que ustedes ya conocen. Esta etiqueta pues tiene un título y les voy a mostrar pues dónde está ese título. Mírenlo por aquí arribita donde dice imágenes de mi alfa. Ese es el mismo título que tenemos acá. Bien. Bueno, por aquí hay una partecita que si no hemos visto, este es un elemento
Algo pasó aquí, regálame un segundo porque se borró un pedazo. Bueno, no importa. Ahorita lo vuelvo a colocar. Listo. Hay un elemento que no estoy viendo. Ah, es que estás como oculto. Dame un segundo, miramos aquí. ¿Por qué se ocultó este espacio acá? Listo. Em, Bien, este elemento que se llama div es uno de los elementos que, pues, no es un elemento que sea tan indispensable, pero sí nos podría generar alguna separación. Si ustedes se acuerdan, con el formulario estábamos utilizando inicialmente la etiqueta P. Son etiquetas que de pronto uno utiliza para hacer como una pequeña diferencia, ¿sí? No es obligatorio colocarlas, pero pues a veces para tratar de separar algunos elementos, pues utilizamos etiquetas de división o utilizamos etiquetas que nos coloquen los elementos pues en ciertas partes, ¿listo? Así como habíamos visto en la estructura, hay elementos pues para dividir. Esa etiqueta que tenía ahí pues era para eso. Bien, aquí hay una etiqueta de imagen. Esa es una etiqueta bastante sencilla que ustedes ya conocen. Y por aquí hay una etiqueta de párrafo más abajito para colocar texto. ¿Sí? Son dos elementos que por lo general los podemos encontrar. Eh, Puede haber más elementos de imagen, más elementos eh, de párrafo, pero pues ahorita ya los colocamos a medida que los vayamos necesitando o para ver pues diferencias que se pueden empezar a notar en las páginas. Bien. Por aquí, pues ustedes ven, hay una imagen, ahí está el texto, ¿sí? Y recuerden que todo este estilo que aparece aquí está siendo configurado en mi hoja de estilo, ¿bien? Que es esta que aparece acá. Entonces, la etiqueta H1, por aquí vamos a buscar la etiqueta H1, eh, es la que me da pues todas las características del título, ¿sí? De ese título que coloqué en la página. Y asimismo, pues hay otras etiquetas que hemos trabajado en esta hoja de estilo. Pero pues esto es una de las cosas que podríamos mirar. ¿Bien? Todas estas etiquetas que ustedes ya conocen son las que me configuran esta parte superior de las imágenes. A ver si miramos. Ah, bueno, esta no. Esta sí no la hemos visto. Creo que esta no nos había funcionado la otra vez, pero en este caso, para esa etiqueta, antes de que se me olvide esta línea, sí yo creo que no la hemos tratado. Esta text shadow es la sombra que tiene el texto en este caso. Listo, no en imagen, creo que lo habíamos intentado hacer en imagen, pero pues creo que no nos había funcionado ese shadow. Pero aquí, bueno, aquí ya está en funcionamiento. Ese text shadows es una sombra, básicamente. Y las posiciones de las sombras se determinan, pues, vamos a suponer que, voy a anotar por aquí, que tengo un texto, digamos que esta es una letra, digamos que esta es la, no sé, la I. Y la I, por supuesto, si usted le aplica luz, va a generar una sombra y esa sombra se va a reflejar. Entonces, digamos que por aquí se va a ver la sombra. ¿Sí? Y ahí va a aparecer la sombra. Entonces, toca decirle dónde debe aparecer la sombra, que eso es lo importante. Y el tamaño de la sombra, por supuesto. Entonces, esa sombra que yo pinté ahí de color amarillo, pues toca decirle hacia qué lado se debe ubicar, ¿sí? Y de qué tamaño debe ser. Si ustedes se dan cuenta, bueno, la sombra se está ubicando y pues la dirección de la luz debería ser en este sentido. Si la ubicamos al lado derecho, y hacia abajo. Entonces, la ubicación de la sombra son estos valores que aparecen acá. ¿Bien? Recuerden que cuando nosotros tenemos de pronto una posición de un elemento, voy a volver a dibujar por aquí. eh, Básicamente un elemento, pues, si lo desplazáramos, lo podríamos desplazar en 4 direcciones, ¿no? Hacia arriba, que es el top, uy, ¿qué pasó? Se borró mi elemento de grabación. Bueno, hacia arriba, que es el top, ¿sí? El TOP, que es el top. Eh, Bottom, esa es la parte inferior, ¿sí?
y las dos direcciones que ustedes ya conocen, que son left y right. ¿Listo? Entonces, esas son las direcciones que por lo general uno coloca. Si ustedes dan cuenta que hay tres, ¿sí? Por lo general son 4 direcciones, pero pues si es una sombra eh, que la queremos colocar hacia un lado, pues no necesitamos todas las direcciones, ¿no? Empezamos a tener unas pocas. Entonces, casi siempre cuando ustedes vean estos números uno detrás de otro, uno casi siempre empieza por el de arriba, por el top. Después sigue la orientación de las manecillas del reloj y pues así va ubicando la cantidad de números o, em, o la secuencia de los números que ustedes van a colocar. ¿Listo? Entonces, esos son básicamente cuando ustedes encuentren varios números así seguidos. eh, Básicamente, pues son 4 direcciones que ustedes tienen que tener en cuenta. Si hay uno solo, pues digamos que todo se repite. Por ejemplo, en este caso, en el padding. Recuerden que el padding es un espacio que hay de pronto de un texto que tenemos internamente eh, y hay un espacio con el marco eh, que tenemos ahí. Entonces ese padding, cuando solo coloco una vez el padding, que es 50, pues por supuesto me está diciendo que está 50 en todos lados, ¿sí? En los 4 lados, pues hay un espacio de 50. Entonces aquí solo se coloca una vez. ¿Bien? Esa es una de las formas de colocar estos numeritos, que también se van a encontrar. Por supuesto, el shadow, pues también hay que darle, aunque sea un color, como para diferenciarlo. Entonces aquí le están colocando al final el color. ¿Listo? Ese es el tamaño en píxeles de la sombra, hacia qué lado se apunta la sombra y el color que vamos a colocar en la sombra. Entonces aquí está en azul como para que como que coordine con la página. ¿Listos? Eh, si ven ustedes el texto imágenes, el texto de imágenes, se proyecta una sombra, ¿sí ven que se proyecta una sombra eh, hacia el lado derecho? Entonces, esos numeritos me están indicando pues que ese es el shadow o el text shadow que se le puede colocar. ¿Listo? Entonces, esa es una etiqueta que sí no habíamos visto anteriormente, que no la habíamos visto aplicada, pero pues ese es un efecto que se le puede dar también al texto. ¿Sí? A las imágenes también, pero pues a veces no vemos es un borde en vez de ver un shadow, una sombra de imagen. ¿Listo? Entonces, en este caso, esa es la línea que está pues un poquito diferente. Las demás ustedes ya la conocen. Ese es lo que está aplicado ahí. Bien, voy a volverme al código acá. ¿Listo? Aquí hay una imagen, ¿sí?, que tenemos en nuestra página, que es esta que aparece acá del lado izquierdo. ¿Sí? Y para manipular ahora sí las posiciones de la imagen, pues todo se puede hacer desde el código en CSS. ¿Listo? Entonces, todo eso de posicionamiento eh, perfectamente se puede hacer con CSS. Entonces, vamos a ver dentro de nuestros archivos dónde podríamos afectar el posicionamiento. Voy a ir aquí al estilo. La imagen, ustedes recuerden que es una etiqueta IMG. ¿Listo? Y dentro de IMG yo le puedo colocar eh, el elemento posición. El elemento posición es el primero que me va a manipular la ubicación de ese objeto, que en este caso es la imagen, ¿sí? O cualquier imagen, solo tenemos una ahí, pero pues ya acuérdense que con este elemento, con este selector, ustedes ya pueden afectar cualquier imagen, ¿listo? Al tiempo. Entonces, esto ya sería el elemento que uno puede colocar aquí. Bien, en este caso sería el elemento posición, ¿listo? ¿Y cuáles elementos de posición puedo tener? Por defecto, todos los elementos, si yo no les digo posición, todos los elementos siempre están en una posición que es estática. Entonces, este elemento que está aquí en la parte superior subrayado es el elemento, digamos, por defecto, que aparece en cualquier objeto
que tengamos dentro de la página. Entonces usted tiene una imagen, él siempre en la posición es estático. Tiene texto en un párrafo, eso siempre está estático. Tiene un título con H1, siempre su posición va a ser estática. ¿Listo? Esa siempre va a ser la posición por defecto de cualquier objeto. Mientras que no le digamos que sea diferente a static, pues él no va a cambiar de posición. ¿Listos? Bien. Otras de las posiciones que puede tener, por ejemplo, es esta que dice relativa. ¿Listo? Vamos a aplicar aquí la posición relativa. Archivo guardar. Y dense cuenta dónde está el texto, dónde está la imagen inicialmente. Aquí no hemos actualizado la página, entonces está de forma estática. Y voy a actualizar la página. Aquí no se alcanzó a notar mucho el cambio. Si ustedes lo verán, si no lo alcanzaron a detectar porque fue muy rápido, entonces el cambio pues no es que se note mucho. Realmente ese static y ese relative pues no es que se noten mucho. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia entre esos dos? Static por lo general es una posición con respecto a todo el conjunto de la página, mientras que el relativo eh, se hace con respecto a sí mismo. Entonces, hagan de cuenta que esta imagen, aunque ya está colocada ahí, tiene un contenedor que es la etiqueta IMG. Entonces, con respecto a ese contenedor que es la etiqueta IMG, pues realmente se posicionó. ¿Sí? Son dos posiciones pues diferentes entre las dos. Aquí no se nota mucho, pero ya vamos a cambiarle de nuevo la posición. Voy a colocarla aquí estática. En el archivo de estilos. Y aquí en imágenes, voy a traer unas imágenes que tengo por acá. Listo. Ahí son como 4 imágenes más. ¿Listo? Archivo guardar todo. Recuerden que todo está estático. ¿Sí? Estático. Esa es por defecto como deben aparecer. Y miren las imágenes como aparecen aquí. Ese es el efecto estático. ¿Sí? O de posición de cada uno de los elementos. Entonces, cada uno de estos elementos se posiciona de forma estática. Ya les digo cuáles son los elementos. Esta es la primera imagen. ¿Sí? Esta por acá es otra imagen. Esta es otra imagen. Esta es otra imagen. Y esta última es otra imagen. Bien. Entonces, cada uno de los elementos en este momento están como, los podemos estar colocando en cualquier página. Y la posición pues es estática. ¿Listo? Vamos a hacer el cambio entonces a una posición que estábamos utilizando ahorita, que es la posición relativa. Entonces, relative. Voy a decirle archivo guardar. Y actualizamos. Bien. Vuelve y juega. El cambio es casi imperceptible. Voy a colocarlo otra vez estático para que lo vean. A ver si lo alcanzan a ver. Estático. Archivo guardar. Voy a actualizar. Es prácticamente imperceptible porque está manejado pues con respecto a la página y con respecto a las posiciones que tienen ellos. Si tuviéramos otro contenedor diferente, pues también se podría notar un poquito. Es muy pequeño el cambio que podemos ver con esas dos posiciones. ¿Sí? Pero pues ya lo vamos a ver con respecto a otros elementos también de posición que son un poquito más visibles. ¿Listo? En este caso, cuando necesiten utilizar la posición relativa, ¿sí? Recuerden que esta tiene un poco, muy parecida a la estática, pero esta es con respecto a sí mismo. Sí mismo es, en este caso, la imagen que estamos teniendo en cuenta. Él se posiciona frente a ese mismo objeto. La otra posición también que se puede manejar en estas imágenes son posiciones que se llaman fijas. ¿Sí? Fuera de esta estática, relative fixed, se llama eso. Voy a guardar la posición fixed y les voy a mostrar pues qué es lo que hace. Fixed, en este caso, si ustedes se dieron cuenta,
Voy a volverlo a repetir. Voy a volver aquí a colocar static. Static para que vean que se ven todas las imágenes. ¿Sí? Ahí no hay ningún problema, static. Pero si lo cambio a fixed, archivo guardar. Y ahora sí voy a actualizar. Bien. ¿Qué pasa aquí con este fixed? Aunque es un elemento fijo, él cogió todas las imágenes prácticamente, las colocó una encima de la otra y tampoco le importó, por supuesto, que hubiera más imágenes y menos importó que hubiera texto. Miren que prácticamente se sobrepuso al texto. Entonces, ese fixed, sin importar qué elementos hay dentro de la página que ustedes están teniendo, se queda ahí fija. ¿Sí? Se queda como ahí fija y se queda en una sola posición. No importa que usted tenga otros elementos, como por ejemplo pasa por el texto. Ahí no importa el texto, él se queda en esta posición y pues parece que se estuviera sobreponiendo a todo, ¿sí? Inclusive si la imagen que ustedes alcanzan a ver, pues es la última imagen, ¿sí? Esa sería la quinta imagen que tenemos. Realmente el resto de las imágenes están debajo de este elemento. Entonces ese fixed es, pues, digámoslo así, fijar la posición, ¿sí? Eh, y pues no le importa que haya otros elementos dentro de la página, se va a fijar en una posición y si los va a cubrir a los otros elementos, pues igual lo va a hacer. ¿Bien? Entonces esa propiedad es un poquito más compleja, ¿sí? Ya se fija con respecto a todo el conjunto de la página, sin importar los elementos que tenga dentro de la página. ¿Bien? Ese elemento fixed, pues es de pronto para fijar algún elemento, pero en otra posición, pues que no afecte el resto del contenido. ¿Listo? Voy a volver aquí a static, a la posición static, para que se dé cuenta, pues que efectivamente aquí en la posición, pues él sí le importan cuáles son los otros elementos y mire que ninguno, pues, está encima de otro, por ejemplo. Bien. Y esto lo hace con respecto a todo el contenido de la página, pero sin, pues, importándole ahora sí cuál es la ubicación de los otros elementos o que hay otros elementos, por ejemplo, de imagen funcionando, ¿sí? Y que por supuesto si están los otros elementos, pues ellos también tienen una posición para que sean visibles. ¿Listos? Bien. Entonces, esos elementos también son de posición. Son una posición pues muy básica con respecto a todo el contenido que se tiene. ¿Listos? Entonces, ese elemento de posición se puede practicar un poquito. No es el que le soluciona a uno todas las cosas de posición, pero eh, nos puede servir de pronto para hacerle modificaciones a las posiciones de los elementos. Recuerden que solo estamos trabajando con las imágenes en este momento, ¿no? Eh, no hemos aplicado otros elementos de posición que también se pueden colocar. Bien. Hay unos elementos también de posición fuera de este estático, esta palabra posición. eh, Hay una palabra que se llama float. ¿Listo? Eso hace que los elementos sean, bueno, digamos que la traducción es flotante. ¿Listo? Flotante, y se van a dar cuenta de esta posición, tiene unos elementos que se le puede escribir. Por ejemplo, este que dice left, este que dice right, ustedes ya saben que left es la izquierda, el right que es la derecha y none es ninguno. ¿Listo? Entonces, esos son, digamos, los tres estados básicos que tiene este elemento. Para esto sí, regálenme un segundo, voy a quitar todas las imágenes, este sí no necesito todas. Voy a volver a quitarlas todas. Listo, solo voy a dejar una. Vamos a ver, actualizar. Listo. Entonces, con ese elemento, eh, ahora sí vamos a jugar con esta imagen que está aquí, con la posición flotante. Ahora sí me voy a ir a la hoja de estilo, le voy a colocar flotante y le voy a colocar left. ¿Listo? Ese es uno de los elementos que puedo escribir eh, a la parte flotante, ¿sí? De una imagen. Voy a decirle archivo guardar y voy a actualizar la página. Bien.
el elemento se vuelve flotante, ¿sí? Flotante es, bueno, un elemento que es un poquito, bueno, en ciertas oportunidades es más fácil de cuadrar con respecto a otros. Miren que aquí el elemento imagen se cuadró a la derecha, left, por eso le pusimos left, perdón, a la izquierda, se cuadró a la izquierda. Y el espacio que había entre el siguiente elemento, que es el párrafo, miren que ya él se perdió. ¿Sí? Es como si ese espacio que teníamos de separación, un elemento debajo del otro, pues se hubiera perdido, ¿sí? Y hubiera primado, hubiera sido más importante ubicar la imagen eh, al lado izquierdo. ¿Sí? Entonces es como si pudiéramos mover esta imagen, si la pudiéramos ubicar al izquierdo y pues todo el resto de elementos, como pasa con este párrafo, pues se acomodaran eh, a ese elemento. Si ustedes se acuerdan, por lo general, cuando uno hace, por ejemplo, un texto, usted puede colocar el texto en párrafos, ¿sí? Usted coloca una imagen, ¿sí? Y por supuesto usted puede seguir escribiendo el mismo párrafo. Entonces, esa imagen y ese tamaño de esa imagen, pues se acomodó al párrafo que usted está escribiendo. Este sería el párrafo que usted está escribiendo. Y la imagen pues tomó un espacio, puede ser al lado derecho, puede ser al lado izquierdo, y el párrafo por supuesto pues se va a acomodar. Por supuesto juega también un papel importante el tamaño de la imagen, ¿no? El tamaño de la imagen es otra cosa que también tocaría pues cuadrar. Y de pronto el texto y bueno, algunos espacios que de pronto nos quedan aquí muy pegada la imagen y el párrafo, pues son elementos que también de margen que también se podrían colocar. ¿Listos? Entonces hay que tener en cuenta esa ubicación. Pero left pues nos muestra este efecto. Vamos a cambiarla al contrario que es right. Ese right eh, se van a dar cuenta pues que va a enviar el objeto de forma flotante al otro extremo del texto. ¿Listos? Bueno, entonces miren que aquí ya se fue al lado derecho. La imagen está de forma flotante. Eso es un objeto que puede ser definido así, de forma flotante. Y por supuesto, el va y se acomoda primordialmente pues al lado que se le haya hecho. En este caso al lado derecho. Los otros elementos pues se van a acomodar en el espacio visual con respecto a toda la estructura de la página. Esa sería una forma. Recuerden que esto también puede estar dentro de otro elemento. ¿Listo? De pronto estos dos que tenemos acá, que es el párrafo que está aquí, y la imagen, ¿sí? Estén contenidos dentro de algo más. ¿Sí? Por ejemplo, una división, por ejemplo, bueno, podría ser de pronto una tabla y dentro de la tabla tuviéramos estos elementos. ¿Sí? Entonces, estos dos elementos son los que van a hacer este movimiento flotante que estamos teniendo. ¿Listo? O el que estamos viendo en la parte de posición. ¿Bien? Entonces, ese movimiento no se les olvide que se hace con la parte flotante. Casi siempre lo que les decía se utiliza pues contexto cuando lo estamos creando. Si de pronto está definido y ustedes quieren ver que si funciona o no funciona, eh, también lo pueden desactivar con la palabra none. Y la parte flotante o la posición flotante de esa imagen, pues cambia y vuelve otra vez a su estado pues inicial. Pero realmente pues colocar flotante y colocar none, pues es lo mismo que quitar toda esta línea completa. ¿Listo? Porque la posición pues se hace de la misma forma. Miren que está en la posición anterior, ¿sí? a la que teníamos antes de utilizar la palabra flotante. Y por supuesto, recuerden que la posición ya en este caso, por defecto, ¿sí? Como estamos negando o le estamos diciendo que no utilice la parte flotante, pues por supuesto la posición, ¿sí? Por defecto es la estática. ¿Listo? Recuerden que la posición estática es la posición de todos los elementos por defecto. Entonces aquí básicamente con este float no le estamos diciendo que se vuelva a la posición estática. Pero pues aquí lo estoy escribiendo en texto. Pero no, pues no habría necesidad de estas líneas, ¿no? En este caso. Voy aquí a darle archivo guardar.
Recuerden que esta pues no es tan necesaria. Hay otro elemento que también nos sirve para manipular las posiciones de los elementos, y este elemento se conoce como el display. ¿Listo? Esta palabra display es otra que también tiene varios elementos que se le pueden colocar. Y estos tres palabritas que estamos viendo, posición, flotante y display, son las que nos ubican todos nuestros elementos dentro de la pantalla. En este caso, display, por defecto, bueno, por aquí hay unas palabras ya definidas. Por ejemplo, esta de block. Voy a utilizar aquí mi lapicito de escritura. La palabra block o como bloque, en cuanto a la posición en la pantalla, en el display, viene por defecto en varios elementos. O sea, yo también podría, digamos, tener esta forma de display, ¿sí? O esta opción de display ya por defecto en varios elementos. Los elementos que tienen este block ya activado, que siempre van a trabajar como si tuvieran el display block, son, por ejemplo, los elementos de audio, ¿sí? La etiqueta de audio que ya habíamos colocado, él trabaja con posicionamiento block por defecto. Por ejemplo, las etiquetas H1, ¿sí? H1, por ejemplo, las H utilizan ese. Las etiquetas de lista, la OL, la UL, las etiquetas de párrafo, por ejemplo, las etiquetas de header, o la del otro extremo que es el footer. ¿Listo? Esas etiquetas por defecto, usted sabe que usted coloca un elemento, usted no le coloca la posición inicialmente, pero por defecto estas etiquetas, por ejemplo, siempre son block. ¿Listo? Y ya les voy a mostrar pues cuál es la diferencia entre esos elementos. Perdón. Ingeniero, buenas tardes. Buenas, ¿cómo está? Cuénteme. Bien, gracias. Es que tengo una consulta. A mí se me dificultó mucho al momento de trabajar mi página, digamos, al lado de una tabla colocar poner las dos cosas una al lado de otra. No sé con qué etiqueta las trabaja. O digamos, aplicando la etiqueta IMG para posicionar una imagen y tienes dos imágenes seguidas como, como Sería con el display. Entonces ya vamos a ver cómo funciona el display. ¿Listo? Bueno, entonces para eso vamos a utilizar más imágenes. Acuérdense que yo le había quitado imágenes al archivito. Voy a volverle a colocar las otras imágenes. Tiene 5 imágenes. ¿Listo? Para que cambiemos. Aquí estábamos trabajando con una para ver la parte flotante, pero ahora sí vamos a colocar varias. Bien, ahí están las 5 imágenes que había colocado anteriormente. ¿Bien? Y ahora sí, pues con el display vamos a mirar cómo funcionaría ese display. ¿Listos? Bien, les decía que por lo general voy a guardar todo por acá, listo. La imagen por lo general siempre es la parte de audio, perdón, la parte de H1, footer, header, eh, las listas OL, UL, todas esas etiquetas por lo general son block. ¿Listo? Esa es la característica especial. No es la única posición, ¿sí? También hay otros display, perdón, que también podemos ver, ¿sí? Y, por ejemplo, está este que dice Inline Block, Inline, Inline Flex y Flex. ¿Listo? Estos son elementos que por lo general se pueden cambiar. Pero ya vamos a ver entonces cómo actúa cada uno de estos. ¿Listo? Bueno, sabemos que por defecto
block es para algunos elementos. La imagen por lo general es una propiedad que se llama inline block, ¿listo? Pero ya vamos a ver cómo es que funciona. En este caso, regálame un segundo, voy a guardar aquí. Listo. Digamos que aquí tenemos todo block, archivo, guardar, ¿listo? Y voy a actualizar la página. Recuerden que la imagen por defecto no es block. Hay sí otros elementos que sí, pero por defecto la imagen nunca es block, ¿listo? Y aquí le acabamos de decir que el display para las imágenes se vuelva block, ¿bien? Entonces, le estamos cambiando la propiedad que viene por defecto. En este caso, ¿qué pasaría aquí? Las imágenes, si ustedes se han dado cuenta, las imágenes empiezan a cambiar, ¿sí? Empiezan a cambiar y una imagen se coloca debajo de la otra. Entonces ya no están al lado, todas están una debajo de la otra, ¿listo? Esa es una característica de las imágenes cuando están con display block, que ellas se organizan, ¿listo? Ellas se colocan de acuerdo a su tamaño. Bueno, aquí el tamaño es bastante pequeño como para que lo puedan observar, pero ellas se organizan y la prioridad de block es colocarlas un elemento debajo del otro. ¿Sí? Entonces, por eso es que ya no vemos la organización como la teníamos ahora, que estaban todas las 5 imágenes en línea, ¿sí? Sino que ahora está un elemento debajo del otro. Entonces, block pues hace este trabajo. ¿Listo? Esa es una posición, ¿no? Para que la tengan en cuenta, que se puede manipular con esta etiqueta que se llama display. ¿Listo? Y aquí le estamos diciendo pues que las imágenes se vuelvan block. ¿Listo? O utilicen esa propiedad display block. ¿Listo? Bueno, regáleme un segundo acá. Si alcanzamos a ver la propiedad block, es muy fácil, pero me cuesta entenderla bien. Igual grid. Bueno, sí, ahorita miramos, ahorita las probamos, no se preocupe. Bien, entonces esta es la block. ¿Sí? Sí, es que está, pues, digamos que en las posiciones y entre estos elementos van a haber pues unas posiciones que son bastante difíciles de ubicar, ¿listo? O de manipular, digámoslo así. Entonces sí van a haber unas que no es que se note mucho. Toca probar algunos ejercicios diferentes como para tratar de ubicar esa parte. Bueno, en este caso entonces ya vimos el display block, ¿listo? Por defecto, la imagen no es block, sino la imagen pues es una combinación de una que se llama inline y block. ¿Listo? Por aquí está la combinación de las etiquetas de imagen. Pero voy a colocar solo inline para que la veamos por separado. Guardar y actualizar. Sí es muy parecida a la etiqueta inicial porque pues como les decía es una combinación entre inline y flex, perdón, y block. No es flex, sino me quedó la palabra ahí. Bien, y esta imagen es un poquito, pues, también complicada de manejar. El inline, por lo general, esto lo tienen los etiquetas A. ¿Se acuerdan las etiquetas A? De pronto, las etiquetas iframe, que ustedes conocen. eh, las etiquetas strong, como esta que aparece aquí de color rojo. ¿Sí? Todas ellas, por lo general, tienen esta propiedad que se llama inline. ¿Bien? Básicamente, ¿qué hace este inline? Este inline casi siempre lo que hace es expandir de acuerdo al contenido. Entonces, este es el contenido, ¿sí? Que tenemos acá, en este caso las imágenes. Bueno, este que dice acá Peacemaker en color rojo. ¿Sí? Si esto fuera un solo enlace, como puede pasar en otros elementos, y tuviera un fondo, lo notaríamos un poquito más, pero él lo que buscaría es tratar de expandirse al contenido. Si este contenido fuera más corto, eh, por supuesto, pues no le pasaría, por ejemplo, lo que le pasa a esta imagen o a esta etiqueta H1. Miren que la etiqueta H1, como característica de esta etiqueta, ella se expande a lo largo de la pantalla.
Entonces, la etiqueta H1 usted le pone un fondo y efectivamente pues él busca la pantalla y se expande, ¿sí? Mientras que las etiquetas que son inline, supongamos que, bueno, supongamos que aquí hay una etiqueta trabajando y le ponemos un fondo, por ejemplo, este mismo fondo de color rojo. Entonces, ella se expandería eh, al contenido que integra internamente. Entonces, ustedes se darán cuenta que usted espera que de pronto con algún elemento que usted agregue, él se expanda como pasa con los H1, ¿sí? Con los títulos, que se expanda a todo la pantalla. Pero resulta pues que hay unas etiquetas que no se expanden sino con respecto al contenido. Entonces, si el contenido es poquito, pues hasta ahí llega la expansión. Si el contenido es largo, pues por supuesto se va a ajustar a ese tamaño. ¿Listo? Esa es una diferencia que se presenta entre esos elementos. Entre esos elementos, por ejemplo, block e inline. ¿Sí? Esos elementos son, pues tienen un comportamiento con respecto a la pantalla de esa forma. Entonces, estos inline solitos, pues básicamente es lo que hace. Y ahora sí la combinación sería inline block. ¿Bien? Inline block. Esta sería la otra combinación. ¿Sí? Cuando se utiliza este inline block en los elementos, ¿sí? Bueno, aquí en las imágenes no sé qué se alcanza a notar, pero también hay una pequeña diferencia entre esos. ¿Listo? Vamos a mirar aquí otra vez mi dibujito de anotar. Pongamos por aquí mi etiqueta A. ¿Sí? Digamos que aquí tengo un enlace, ¿sí? En donde está escrito, bueno, pongamos una etiqueta a un enlace a, bueno, a la página 2. ¿Listo? No importa. A la página 2. Si yo le tuviera un fondo a esa etiqueta A, pues por supuesto el fondo, como es inline, el fondo solo me cubriría el texto, ¿sí? Lo que da de ancho. Sin embargo, hay una propiedad que sí le podríamos aplicar a este elemento. Recuerden que entre el texto y el borde del elemento hay un padding. Entonces, ese padding, ¿sí? Que es el espacio que hay entre, por aquí está el padding, ese espacio que hay entre el texto, este es el texto, y el borde de esa, digamos que está la etiqueta, ese borde, se le puede colocar un padding, ¿sí? O se le puede aplicar una propiedad de margen. Entonces, el padding y el margen sí se podrían aplicar, ¿listo? A estos elementos inline. Esa es una de las propiedades que se le puede aplicar. A los elementos block, como pasa con este título de acá, yo le puedo aplicar no solo el padding, no solo el margen, sino adicionalmente yo le puedo colocar el width, que ustedes ya lo han probado, el width, ¿sí? El height, el ancho, el alto, ¿sí? Bueno, y los dos que ya conocemos, el margen y el padding. Entonces, estos dos elementos yo sí los puedo manipular con los elementos block. Entonces, con los elementos block, yo puedo manipular los cuatro. Con los elementos inline, yo puedo manipular la margen y el padding. ¿Bien? Y con los elementos inline block, pues por supuesto yo puedo manipular los cuatro elementos adicionalmente. ¿Listo? Entonces, estas cuatro propiedades que le puedo colocar cuando tengo un elemento inline block, pues se las puedo manipular sin problema. Todas las cuatro. ¿Listo? Inline solo me deja manipular las dos de abajo. Block puedo manipular todas las cuatro. ¿Listo? Esas son algunas de las características que tienen de diferencia. Por eso pues se inventaron los elementos inline block. De pronto quieren que funcionen como inline, ¿sí? Que se puedan acomodar como se están acomodando estas imágenes, pero si yo puedo modificar el ancho de las imágenes, pues que se vaya a dejar, ¿sí? Y se pueda manipular de esa forma. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer aquí una prueba. Estamos en el inline block. Recuerden que se puede manipular el width.
Y le voy a decir que las imágenes tomen un width, bueno, empecemos con algo pequeño, 20 píxeles. Se van a ver muy pequeñas las imágenes, ¿listo? Archivo guardar. Bien, supremamente pequeñas, ya ahí casi ni se ven. Está muy pequeñito. Y voy a ir aumentándolo. Bueno, aumentémoslo a 80 píxeles de ancho. Y actualizo. Bien. Ahí van aumentando. Ahora sí me toca aumentarlo pues más exagerado. Voy a ponerle, por ejemplo, 280 píxeles. Y miren la forma de acomodar ya con 280. Bien. Sí aumentaron los anchos de cada imagen. Cada de estas imágenes está a 280. Se acomodaron mientras que funcionó todos en una sola línea, ¿sí? Y a continuación, pues él colocó las imágenes debajo. ¿Quién funcionaba pues, con ese sistema de colocar imágenes una debajo de la otra? Pues la parte de block. ¿No? Esa es una de las características de block. En este caso, combinado con inline, pues está haciendo esto, ¿no? Haciendo todas estas modificaciones. También lo pueden probar solito, ¿no? Block o inline, modificando el tamaño. Recuerden que si está solo block, pues las imágenes todas quedan hacia abajo, ¿sí? Y por supuesto mi imagen va a empezar a crecer, pero solo una, hacia bueno, en ancho, y la otra pues también va a crecer, pero pues abajo, y la otra va a crecer abajo, y la otra va a crecer abajo. Eso sería solo la propiedad de block, para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Entonces esa combinación block inline eh, eh, también se puede manipular, ¿sí? O me va a dejar manipular el width, que es algo pues bastante a veces importante para acomodar nuestras imágenes. ¿Listo? Voy a reducir un poquito las imágenes. Archivo guardar y volvemos a ver cómo quedan las imágenes. Ya con 180 píxeles pues sobrado caben en una sola línea. ¿Listos? Voy a quitar aquí el inline. Archivo guardar. Y recuerden que solo block pues me coloca las imágenes uno debajo de la otra. Un elemento de imagen debajo del otro elemento de imagen. No los trata de colocar de acuerdo al espacio de la pantalla, sino lo coloca uno debajo del otro. Y por supuesto, pues claro, todas las imágenes son de 180 píxeles de ancho. Entonces, si ustedes ven, pues, todas las imágenes están en el mismo ancho. Puede ser que usted quiera colocar las imágenes de esta forma y ahí ya empiece a manipular otros elementos. Vamos a ver si por aquí nos sirve flotante a left. Vamos a ver qué hace con este flotante left. Archivo guardar. Y actualizar. ¿Listo? Ese flotante left, aunque me colocó aquí los espacios, recuerden que tenemos el objeto imagen, ¿sí? Y la parte flotante, pues se la aplicamos a todas las imágenes. Entonces, cada una se colocó pues hacia el lado derecho. La prioridad es siempre el lado derecho, el left. ¿Listo? Y el texto pues queda al lado izquierdo. Y se acomodó pues en el poquito espacio que le quedaba. ¿Bien? Entonces, esos son algunos cambios que uno puede estar mirando. Entonces, aquí ya no con 5 imágenes, pues no nos funcionaría utilizar el float en este caso. ¿Listo? Por si de pronto están tratando de ubicar imágenes, pues dense cuenta que los cambios que uno prueba, pues también nos pueden afectar. Voy a colocar aquí none para quitar ese float y volvemos a ver nuestras imágenes en forma de block, que es una debajo de la otra. ¿Listos? Bueno, esas posiciones o esas tres propiedades tengan en cuenta que son elementos que pues la idea es que se prueben y la idea es que pues se ubiquen cada una de las imágenes y tienen varias. Les recuerdo que esto por lo general no es que se utilice solo, por lo general están utilizadas dentro de algunos otros elementos
Entonces, pues, los elementos, perdón, estos que están aquí, casi siempre están ubicados dentro de otros elementos que los contienen. También hay que tener en cuenta esos elementos contenedores, ¿listo? Porque ellos también pues pueden manipularse de otra forma. Bien. Su compañero nos decía que, espera un momentico, miro aquí el chat, que la propiedad flex, pero me cuesta tenerla bien, igual grid, listo. Bien, la propiedad flex, por aquí la tenemos también. Ah, bueno, a mí se me olvidaba decirles que también aquí están las, todo esto que les estoy contando sobre las propiedades de posicionamiento. Bueno, y otras que están aquí posicionadas, miren las propiedades que utilizan acá para posicionar. Hay unas que pues son fáciles de utilizar por ese lado y otras que son un poquito más complicadas. ¿Listo? Pero sin embargo, pues aquí también hay unos ejercicios de ayuda para que los tengan en cuenta. Miren que aquí, bueno, que está sin la K, pero aquí está el inline block. ¿Listo? El dibujito donde están un contenedor. Por aquí está el otro. ¿Sí? Y aquí está otro de texto y los está ubicando pues teniendo en cuenta varias propiedades, ¿no? Ahí hay unas etiquetas href que tienen sus propias propiedades y en este caso se las están colocando inline block. Pero hay unos ejercicios también que se pueden leer aquí. Bueno, por aquí yo a mirar es la de flex, si están haciendo un ejemplo, que no creo, pero vamos a mirar. Aquí está el display inline. Están los display. No, aquí creo que no tienen el flex. Sí, que ya se acaba el documento este. Bueno, buscámoslo por aquí entonces en los posicionamientos. En display. Sí, sí, sí. Bien, lo buscamos por aquí, un ejemplo. Por aquí está el display, block inline, run, flex, valores. Este ejemplo no está muy claro. Hay bastantes también para que los tengan en cuenta el display. Vamos a ver si por aquí hay un flex. Solito. A ver si por aquí. Y ese grid sí está, bueno. Display list, en estos son varios display que no los estaban mencionando anteriormente. Bueno, por aquí hay un inline flex. No los veo así como muy separados. Vamos a seleccionar uno de estos de acá arriba. No está listado. Flex. Listo. Bueno, vamos a mirar aquí estos elementos. Lo que les decía aquí, elementos de división. División y están asignando una clase. ¿Listo? En este caso para manipular. He hecho una modificación ahí, listo. Bien, los elementos en este caso de división son elementos que están utilizando en este ejercicio para separar los elementos, ¿sí? Para separar estos cuadritos de color azul. Este división 1, pues es este cuadrado que está aquí, o es la representación de este cuadrado del lado izquierdo. Este división 2, pues el que está en el parte central. Y esta división que tiene bueno, como unos saltos de línea, es el que está al lado derecho. ¿Listo? Esas son las divisiones que en algún momento yo les decía que se podría utilizar como para separar elementos. Aquí lo que están separando es el texto one, el texto que dice tú y aquí el que dice tree con extra text. ¿Listo? Son los elementos que están dividiendo. Y como para poderlos separar y que se note que hay separación entre los tres. Le ponen una clase. ¿Listo? Esta es la clase box. La clase, bueno, le pusieron caja pues, para simular que estas son cajas separadas. Y en el CSS están utilizando el punto box. Recuerden que el punto box es la referencia a la clase, al nombre de la clase que estamos colocando. ¿Sí? Y estamos colocando aquí display flex, ¿sí? Y justificando el contenido y el espacio entre ellos. En este caso, estos elementos que estamos ubicando están conservando pues un espacio
equitativo, para eso es el contenido justificado, ¿sí? Y está refiriéndose al espacio que está entre ellos. Entonces, cada uno de los elementos pues tiene un espacio, digamos, del mismo tamaño entre ellos, ¿listo? Por supuesto, esto se acomoda. Esta parte de la ubicación tiene que acomodarse al espacio que tengan esos tres elementos entre sí. Entonces, no sabemos de qué cuánto espacio hay entre esos tres elementos, ¿sí? Cuánto espacio haya, pero pues cada uno de los elementos tiene que acomodarse con las características que me están diciendo aquí en la parte inferior. ¿Listo? Entonces, esa acomodación es, digamos, un poquito dependiente también al tamaño de los elementos donde están contenidos, ¿sí? Y por supuesto se tiene que acomodar a algunas otras características que también les podamos dar, por ejemplo, estas que están acá. ¿Listo? Entonces, el espacio entre ellos y el contenido que esté justificado. Ese contenido justificado, recuerden que es también el espacio que tenemos en estos bloques, ¿no? Ese elemento se está como repartiendo. Ese es el elemento que me hace flex o la forma de repartir el flex. Vamos a ver si nos deja sacar un momentico aquí este texto para probarlo en nuestro código. Vamos a colocar en vez de estas imágenes el texto de división. Regáleme un segundo, miramos a ver cómo lo vemos en vez de las imágenes. O si nos toca quitar algún otro elemento. Listo. Ahí aparece 1, 2, 3 has extra text. ¿Listo? Recuerden que este pedacito 3 has extra text, digamos que es uno solo, ¿no? Pero en este caso, pues como no le hemos aplicado ningún display a este elemento división, pues no estamos haciéndole absolutamente nada. Bien, entonces aquí tenemos box, que es la palabra que vamos a utilizar, es la clase que vamos a utilizar. Aquí está el de división, sí. Y esta palabrita es la que vamos a utilizar, así como está en este ejemplo que aparece acá. Miren que está llamando .box a la clase. ¿Listo? Bien, voy a copiar este pedacito que está aquí. En el estilo, espero que yo no, no, yo no creo que tenga un .box, pero pues sin embargo revisemos. Aquí hay un .table, tablero rojo, negro, grande, no. Listo. Coloquemos aquí entonces el .box. Aquí acuérdense que está el display, ¿no? El display flex. Quiero guardar y vamos a actualizar. Bien. Entonces, de acuerdo al tamaño del contenido de ese div o esa separación que teníamos de div, esa separación div pues está dentro de nuestra página y por supuesto nuestra página ocupa todo el ancho. ¿Sí? Ocupa todo el ancho de nuestra pantalla. ¿Listo? En este caso, esto es lo que pues, da la prioridad, el ancho, y los elementos que están internamente del div, pues simplemente se acomodan a los espacios que tengan. ¿Sí? Y en este caso, recuerden que los espacios pues también los está colocando de forma equitativa. El texto adicionalmente pues lo está justificando y miren que aquí el tree has extra, digamos que no se expandió, sino se quedó también en una sola columna. Eso también es una forma también de justificar. Entonces se acomoda al ancho que tenga el elemento. ¿Listos? Esa es como la parte, bueno, podemos decirle que es la parte flexible de ese elemento. De pronto se puede acomodar a tamaños diferentes de pantalla. ¿Listo? Que eso es una de las cosas que recuerden que también estamos visualizando. El display a veces es un poquito complicado por eso, ¿sí? Porque hay elementos que se ajustan, ¿sí? Como pasa, por ejemplo, con las etiquetas H1 que están arriba y se acomodan a la pantalla. Si usted se cambia de pantalla, entonces resulta que hay elementos que no se ven, ¿sí? No se ajustan al tamaño de la pantalla, sino que de pronto usted ve solo un pedazo. ¿Sí?
Y usted tiene que empezar a utilizar las barras de desplazamiento. Recuerden que aquí nosotros también tenemos unas barras de desplazamiento, ¿sí? Hacia arriba y hacia abajo, que me van a permitir también ver algunos elementos, ¿sí? O que se oculten. Entonces, esos elementos también recuerden que el display, pues, funciona eso, ¿no? Aquí nuestra página no es tan grande como para ver muchos cambios, ¿sí? Solo tenemos una barra de desplazamiento eh, horizontal, pero pues hay que tener en cuenta que puede ser mucho más grande nuestra página y que esa barra horizontal, pues, de pronto queremos que esto como el encabezado no, eh, de pronto se expanda o se quede quieto, nunca se cambie de esa posición y pues para eso es que jugamos con esas posiciones, ¿no? Para que ella siempre sea o fija o se pueda ver de acuerdo a la persona que lo quiera ver. Por ejemplo, esta acomodación de elementos, pues lo repartiría en el espacio que tenga la pantalla. ¿Sí? Si reducimos la pantalla, eh, vamos a ver si podemos afectarla aquí con el zoom para que se acomode. ¿Sí? Bien. Si ustedes ven, reduje el zoom mucho. ¿Sí? Reduje muchísimo el zoom. Si nosotros lo comparáramos a medida que vamos aumentando la pantalla, mire que hay muchos elementos, bueno, todos los que tenemos acá, en algún momento se van como acomodando. ¿Sí? Ese sería el efecto que tendría sobre un display o sobre una pantalla, que se acomode al ancho de la pantalla. Aquí no tengo más dispositivos como un celular o una tablet, pero pues ese sería el efecto que buscaríamos en esos dispositivos. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Para eso es que uno juega con las posiciones. A veces uno, pues sí, yo diseño aquí en esta pantalla del computador, pero pues no sé si esto lo van a ver en celulares, no sé si lo van a ver eh, en una tablet y esos tamaños de pantallas pues varían. ¿Sí? Entonces, por eso es que también hay que jugar con esos elementos display, ¿sí? Para hacer que se puedan ver en distintas pantallas. Pues si queremos que lo vean en otras pantallas, ¿listo? Entonces, esos elementos importantes también que los tengan en cuenta. Bien, bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Duda, aclaración? Aquí sí me está dando cuenta pues que en ese archivito no es que están todas las propiedades, ¿no? Las mencionan sí, pero no hacen, digamos que muchos ejercicios con display. Hacen algunos básicos. Los blog, los inline y los blog inline. Sí, esos tres son los que más manipulan ahí. Ese que nos estaba mencionando el compañero, el de Flex, no tienen aquí como un ejemplo como para hacer. Solo hay inline blog. ¿Sí? Y manipulándole las opciones de tamaño, por ejemplo. ¿Sí? El width, esas son las versiones que podemos hacer. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Duda, aclaración? Del otro que está aquí bueno, él nos había mencionado una que es grid, ¿no? Su compañero nos había hecho algo al final que dice grid. Vamos a ver si lo tenemos por acá. Cuadrícula. Tenemos acá, uy, esto sí está más complicado. HTML, división, tiene varias divisiones entre sí. Cada una de las divisiones tiene su propia clase y cada clase le está manipulando como una cuadrícula eh, interna. ¿Listos? Ya ahorita lo probamos. Regálame un segundo, miramos aquí qué más hay de raro. Wrapper es el primero, después el otro es 1, 2, 3, 4, 5, 6. El primero tiene auto rows, template columns, grid, un tercio de la columna, 2/3, uno. Está la posición dentro de cada una de las partes. ¿Listo? Bueno, lo que nos tiene que dar en teoría es esto. La ubicación de cada uno de los elementos por separado, ¿sí? Dentro de una cuadrícula. Eso es la grilla. La grilla es como una cuadrícula. Cuando usted vea esta palabrita grid, esto es una cuadrícula. Entonces, bueno, lo tracé muy chueco, pero ahí más o menos lo están viendo.
Esto es una cuadrícula de 3 columnas y 4 filas. ¿Bien? Entonces lo que están haciendo aquí es jugar con las ubicaciones de acuerdo a una cuadrícula. Todo este cuadrado grande sería la cuadrícula, ¿sí? El grid. ¿Listo? Y lo que están haciendo es jugando con las columnas y las filas. Mire, columnas y filas para ubicar pues en una posición cada uno de los elementos o las divisiones que están teniendo acá. ¿Listo? Por aquí está la 3, por aquí está la 4, la 5 y la 6. Y esta grande que está aquí pues es la primera. Entonces lo que están haciendo es ubicando elementos con una escritura para que nos demos cuenta cuál es la escritura. Y se basan es en una grilla. ¿Sí? Esa es la palabra grid. Esa es la ubicación que nosotros tenemos acá en el ejercicio. Pues veámoslo. Eh, ya que lo están mencionando, pero pues en los ejercicios no estaba. Bueno, estos dos últimos los estamos probando, ¿no? No, estos no hay necesidad de colocarlos en el proyecto, pero pues si quieren, lo pueden utilizar. Bien. Bueno, voy a reemplazar aquí estas divisiones por las divisiones que tenemos. Mire que cada una tiene su propia clase. Eso es lo otra también diferencia, que cada una tiene su propia clase para manipularla de forma individual. Voy a guardar aquí la grilla. Vamos a ver cómo queda sin manipular. ¿Listo? Bien, aquí están los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Ahí están los elementos de las divisiones, las que tenemos acá. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí están los elementos escritos. Ah, bueno, la clase wrapper es para la división más grande, como para el contenedor grande. Bien. Y ahora vamos a ir al estilo. Este punto box, pues, bueno, dejémoslo ahí, eso no, bueno, sí debería borrarse porque eso no sirve para nada, pero bueno. Vamos a utilizar aquí entonces el CSS. Wrapper, recuerden que es el cuadro más grande. ¿Listo? Cuadro más grande es el que está aquí iniciando. Y el resto son los cuadritos más pequeños. Bien, voy a colocar aquí el CSS. Guardar. ¿Listo? Recuerden cómo estaba inicialmente, solo es, no le hemos hecho absolutamente nada de CSS, simplemente él nos colocó divisiones, las 6 divisiones que tenemos internas. No vemos digamos, el contenedor grande, ¿sí? Ni los pequeños porque pues no le hemos aplicado nada. Vamos a actualizar. Bien. Bueno, entonces, ¿qué sucede acá? Espacio grande. Espacio grande o la grilla más grande tiene este ancho y este alto. ¿Listo? Digamos que es todo este espacio. Y se acaba de repartir en columnas. Que hay una columna, por aquí viene la otra, 3 columnas, y después se empieza a separar también por las filas. Mira, esta es una acá, esta es otra, y esta es la última. ¿Listos? Esa es la grilla, o esa es la famosa grilla eh, que se está colocando en la pantalla. ¿Listo? Por eso acuérdense que la palabra grilla es una cuadrícula. ¿Sí? Y esa es la cuadrícula que él acaba de dividir. Bien, para que lo tengan presente. Por ejemplo, la 1. Columna 1, ¿sí? 1 de 3. Recuerden que son 3 columnas. Y el row, que es la fila, es la 1. Entonces, vamos a mirar aquí. 1 de 3, mire, aquí está la 1 de 3. Aquí está 1, la 2. Está la 1, la columna 1, está la columna 2 y está la columna 3. ¿Listo? O sea que ya estamos ubicados en la columna 1. Y lo otro que me está diciendo el código, ¿sí? Bueno, en 1 de 3, ¿sí? Me está diciendo que está en la fila 1. Entonces, cuando vayamos a ver, pues, la fila, en este caso, esta es la fila 1, por acá está la fila 2, por aquí debe estar la 3, y diría que está la 4. ¿Listo? Entonces ahí me está diciendo en qué fila también está ubicado.
Y aquí ya estamos posicionando de acuerdo a la pantalla. No tenemos colorcitos, no tenemos bordes de cada una de las divisiones, pero aquí ya estamos ubicando en la pantalla pues cada uno de los letreros, ¿sí? Y eso es lo que hace pues el famoso grid, que te está preguntando pues su compañero, el display grid, ¿sí? Dibuje una cuadrícula, bueno, por supuesto también hay que saber de qué tamaño es la cuadrícula, y lo otro es ubicar las posiciones. Entonces aquí lo que ustedes ven es esta la ubicación de las posiciones. Miren. La 2, que está por aquí, está ubicado en la columna 2 de 4. Ahí ya empieza a cambiar un poquito los números, pero bueno, digamos que fuera la 2 únicamente. Y el row es 1 de 3. Bueno, esa posición es un poquito más difícil de entender, pero bueno, ese es un ejemplo que aparece ahí para que lo tengan en cuenta. Si no aparecen los documentos, no se van a... Bueno, de pronto si quiere probar por su cuenta, sí, pues aproveche este ejemplo de ubicación, ¿sí? Ah, bueno, miren aquí el 2 porque dice 1 de 4. Está ubicado aquí 1 de 4 grillas. Ah, ya, ese era el 1 de 4. Listo, ahora sí. Más fácil todavía. 4, una cuadrícula de 4, ¿sí? Y está ubicado en la 1. 1. ¿Listo? Eso es lo que aparece ahí, 1 de 4. Y la otra 1 de 3, que es esta de acá, la 1, o la que está marcada como 1, es esta. ¿Listo? 3 partes. Esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3 y la primera parte es acá. Es así, no hay problema. La que estaba un poquito más difícil era la 2. ¿Listo? Que decía 1 de 4. Pero pues aquí ya se acomodó a 4 espacios también. Bueno, toca jugar con eso, ¿no? Para tratar de entender pues cómo va funcionando. ¿Listo? Bueno, me ha costado comprender eso, lo que no se imagina, lo que veo es que hace más fácil posicionar elementos en la página. Sí, sí, lo que le digo, el display es para posicionar en la pantalla. ¿Cómo quiere usted ver las cosas en la pantalla? Usted las quiere ver por aquí del lado derecho en la parte superior. Usted la quiere ver, no, que la quiero por aquí abajito, no, que la quiero al lado, no, bueno, a todos los lados de la pantalla, mire. ¿Sí? Donde usted Sí, quiera o sea, ver estos elementos. ese ejemplo nos sirve como para ubicar, no sé, si queremos ubicar imágenes en ese formato podemos hacerlo, ¿verdad? Sí, probemos. Mira, aquí donde dice one, vamos a probar una imagen. A ver qué tal nos sale. ¿Listos? Ah, pero es que esta está grande. 1 de 3 grande. Bueno, primero probémosla con una pequeñita. Una de las pequeñitas, por ejemplo, donde está 5. ¿Listo? No, 6 que está en la esquina. Probemos en 6. ¿Listo? Vamos a meter entonces una imagen. Metámosle, bueno, espero que la imagen no vaya a primar este width de 200. Espero que no vaya a primar y no me desacomode todo, pero vamos a colocarla aquí donde dice 6. ¿Listo? Esto está en posiciones, aquí donde dice 6, le vamos a meter la imagen. ¿Listo? Ahí está ya metida. Archivo guardar y vamos a mirar a ver cómo se acomoda. ¿Listo? Se quedó ubicada la imagen en la parte inferior donde estaba el 6, ¿sí? Y pues no tuvimos problema con el tamaño. Si hay problema con el tamaño, recuerden que también hay propiedades que podemos manipular. Entonces puede ser que esto nos llegue a descuadrar, que eso es como el temor que yo tenía ahorita, que nos descuadrara, pero pues el tamaño también se puede cuadrar. Entonces usted le puede cuadrar el width o le puede cuadrar el height. ¿Listo? Bueno, entonces ese ya, si tenemos algún problema, pues ya empezamos a acomodar los tamaños de las imágenes. ¿Listo? Y ahí ya empezamos a acomodar nuestras imágenes. Y sí, efectivamente, mire que me serviría para acomodar imágenes en distintas posiciones. Bien. Bueno, ¿listos? Ahí hicimos pruebas para ubicar las cosas, para que también las tengan presente y las puedan ubicar. Pues si quieren para hacer la prueba, ¿no? Igual eh, los displays sencillos que habíamos probado anteriormente, pues con esos tenemos, ¿listo? Con el block, con el inline block. Lo importante es que se den cuenta cómo funcionan esos, ¿listo? Bueno,
¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda, aclaración? Por lo general pueden hacer, por ejemplo, un álbum de imágenes, ¿sí? Eh, yo pues no soy amigo de colocarle muchas cosas a estas imágenes, pero esto se le puede colocar desde un borde, se le pueden colocar muchas características adicionales, ¿no? No se olvide que estas imágenes son objetos que tienen otras propiedades que se les puede colocar desde CSS. Si ustedes se acuerdan, nuestro ejercicio inicial donde estaba la página principal, pues tenía un borde de punticos, amarillo, ¿sí? Entonces también le puede usted colocar ese tipo de cosas, ¿sí? Esos son elementos que toca probar. A veces los marcos no es que se vean muy bonitos alrededor de las imágenes, pero bueno, eh, eso ya depende de los gustos del diseñador. ¿Listos? Bueno, entonces no se les olvide referirse al documento que está también de la sesión por si de pronto tienen alguna duda, al eje al que está por aquí, que nos cuenta también cómo se puede utilizar. No está un ejercicio así pues muy claro, pero pues por lo menos nos da las definiciones, ¿sí? Y que espero que le hayan puesto atención pues a los ejercicios. Si no prueben, no se preocupen, mire, aquí nos preguntó su compañero y empezamos a hacer pruebas y listo ahí. Ya nos dimos cuenta cómo funcionaba fácil. ¿Listo? Eso es lo que uno por lo general pues hace. Si no, pues tiene la posibilidad de tener a alguien ahí que le cuente. ¿Listos? No es siempre fácil de entender, a veces hay que probar, a la primera vez no funciona, toca hacer otro intento. Eso siempre le pasa a uno, no se preocupen que eso es mientras que uno va aprendiendo muchas cosas, pues siempre es de prueba y error. ¿Listo? Y esto pues con estos ejercicios, pues la idea es que ustedes prueben y vayan mirando cómo funcionan algunos elementos para que los vayan aplicando. Si no les funcionan a la perfección, pues recuerden que eso es una prueba, pero sí la idea es que por lo menos traten de entender eh, si les funciona o no. ¿Listos? Eh, Daniela nos deja por aquí una página de la paleta de colores para que se acuerden de los paletas de colores. Venga, le damos un clic aquí, sitio externo, continuar. Yo tengo otra consultica, no sé si me puedes ayudar. Cuénteme. Resulta que estoy trabajando la etiqueta de IMG Hover y cuando uno pone el puntero aumenta o luego según el atributo que uno le ponga a la imagen, puede que haga un zoom, una escala. Sí, sí, Yo le señor. aplico esa etiqueta en CSS, pero me la aplica a todas las imágenes que yo tenga en la imagen, en la página. ¿Cómo Sí, puedo porque trabajar que lo haga independiente? Ese porque IMG Hover. acuérdese que el IMG over o esta parte que usted le está agregando acá está asociada a la parte inicial que es la A, ¿sí? Por ejemplo, en este caso de los enlaces visitados, ¿sí? Entonces, todos los enlaces visitados pues van a quedar de color amarillo. Entonces, en esta parte eh, inicial, pues complicado tratarla de esa forma. Tiene que ser diferente en cada imagen. Mm, Diferente. ¿Cómo separaríamos todas? Pues fuera de clases, podríamos separarla con clases. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos utilizar aquí fuera de clases? Darle una etiqueta a Ponerle, una clase y a esa clase que la ponemos a funcionar de alguna forma, ¿no? profe, poniéndole un Eh, ID también. bueno, poniéndole un ID también funciona. ¿Se acuerdan de la etiqueta ID? Eh, venga a ver si a mí me parece que yo tenía un ID por aquí, venga, no me acuerdo. Venga a ver si yo tengo un ejemplo de un ID por acá. No, no lo veo, no lo veo. Other header. No lo veo. Ya sé dónde está un ejemplo del ID. Creo que lo habíamos visto en el texto acá. Listo, acá. Em, este que está aquí, ¿listos? Esto que está relacionado aquí es el ID, ¿listos? Eh, por ejemplo, esa palabra que aparece ahí, cabecera, es porque pues hay un ID que se llama cabecera, ¿sí? Recuerden que hay una etiqueta eh, por aquí. Yo estoy seguro que yo había hecho eso en algún lado, pero bueno. En vez de este class, le colocamos ID. ¿Listo?
y con ese ID pues también podemos intentar hacerlo. La clase, el ID, bueno, el ID yo diría que también es importante tenerlo en cuenta, que se podría utilizar. O algo que ya conocemos que sería la clase. Y utilizar esos elementos para separar las imágenes de pronto que le quiere aplicar el efecto. ¿Listo? Pruebe con esa a ver si de pronto le funciona. Y si no, pues miramos y a ver si le podemos cacharrear de otra forma o nos salen más ideas para separar eso. Ya un compañero le dijo con el ID, probemos con el ID, probemos con la clase a ver cómo nos funciona. ¿Listo? Para que pueda hacer ese cambio. Si no funciona, pues algo nos inventamos fresco. Pero intente con eso, con el atributo class o con el atributo ID, para separar las imágenes. A cada imagen que necesite hacerle algo, pues métale el ID, por ejemplo. Sí, digamos que lo que yo veo es que el momento de llamarlo en CSS, ¿Sí? ¿Cómo lo escribe? De cómo lo colocaría en CSS. Ah, bueno, por aquí, a ver si por aquí hay un ejemplo en este archivo o buscamos otro. Si no está, listo. Coloquemos aquí, a ver si tenemos un ejemplo de ID. ¿Dónde habrá un ejemplo de ID para que lo veamos? Bueno, perdón, que preciso me entró una llamada. tranquilo. Le estaba comentando, ingeniero, que el momento de poner el CSS, al llamar Ujú, la etiqueta IMG hover, sí. ahí cómo pongo la clase para llamar a la imagen, eso es lo que aún no logro entender. Bueno, el numeral que estamos utilizando, este es el que con el que llamamos al ID. ¿Listo? Entonces, ese sería el numeral inicial, la diferencia para llamar al ID. ¿Bien? Recuerden que primero tuvo que haber creado el ID o el valor del ID para después llamarlo en CSS. ¿Listo? Miren que aquí hay un ejemplo, numeral, bueno, el nombre del ID, y aquí está creando el ID en la etiqueta div. ¿Listo? Entonces aquí están los dos archivitos, ¿cómo sería el ID? No me acuerdo es el hover, pero se podría probar aquí después de numeral identify, a ver si el hover funciona aquí. Los puntos hover y pruébelo a ver si funciona así. Porque ahorita si no me acuerdo cómo podría ser con este ID. Pero probémoslo así, a ver si funciona. ¿Listo? Sí. Bueno, listo. Si no funciona, a ver qué otra cosa. Em, probarle un elemento dentro de otro. Separarlos, como hacer divisiones también. ¿Sí? Para hacer de pronto algún cambio adicional. Tocaría probarlo de esa forma. ¿Bien? Si no nos funciona, pues seguiré investigando y miramos entonces cómo podría ser. ¿Listos? Bueno, a leer un poquito más y me cercioro si esos ID pues se pueden utilizar con esos pseudo clases de esa forma. ¿Listos? Bueno, pero primero pues puede probar, ¿no? Ya que lo tiene por ahí cerca, pues pruébelo. A ver si nos funciona de esta forma. Bien, ya que estamos utilizando IDs. Y ID pues ya sabe, con numeral. ¿Listo? Bueno. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda, aclaración? ¿No hay problema? Bueno, entonces no se les olvide mi ejercicio de número 5, no se les olvide colocar en la plataforma las evidencias bien tomadas, coloquen bien el pantallazo de cada una de las partes, donde ustedes donde me muestren que están aplicados lo que han hecho en las primeras sesiones para poderlo evaluar, ¿listo? Y por supuesto, no se les olvide que toque ir agregando los elementos que hemos visto en la clase 6, en la clase 7, y ya toca ir agregando todos esos elementos a nuestro proyecto final. ¿Listos?
Bueno, voy a tener aquí un momentico la grabación.